Pero bueno, por cuestiones de temas que aprendí de mi abuelo, lo fui siguiendo. No aprendí todo de él porque él era bolso perdido y por ese lado no fue lo mío. Pero bueno, sí, mirando un poco temas de las polémicas en que estuvo embarcado él, me enganché mucho con el tema de Santo Domingo Soriano y en particular encontré un tema que parecía que no está directamente vinculado, pero que me parecía interesante compartirlo un poco lo que había llegado. Si puedes ir pasando, Agustín. Bueno, agradecerle a Agustín también porque es la persona que me tiene presente con el escudo de Mercedes que me tocó hacer. Pasemos rápido acá y lleguemos a la siguiente. Una más. Esto va a quedar ahí para todos, pero con lo corto del tiempo trataré de ir rápido. Una de las cosas con las cuales me encontré era con estas reducciones en la otra banda. Estamos hablando del año 1625, la otra banda se está hablando desde Buenos Aires. Los que han leído sobre ellas tenían un nombre que se llamaba San Francisco de Olivares y San Antonio y luego San Juan de Césped, que la historiografía las caracteriza como efímeras, la documentación lleva un poco a eso, pero que parece un problema de análisis histórico bastante interesante en el sentido que sobre un mismo hecho, actores relevantes y contemporáneos a los hechos dicen cosas totalmente opuestas. O sea, el gobernador de Buenos Aires de esa época, que era Francisco de Céspedes, y sus partidarios dicen que, bueno, que sí, que hubo unas fundaciones, y alguien que es relevante, tratándose de una reducción, que era el obispo de Buenos Aires, y el contador de la Real Hacienda, dicen que, perdónenme la vulgaridad, que eran truchas, que digamos que era todo un invento del gobernador. La próxima, por favor. Y acá una advertencia de un historiador jesuita que lo que sugiere es que hay que tener cuidado cuando uno mira los documentos. En particular, documentos en los cuales el intendente lo debe tener claro. Cuando alguien le informa a su jefe, le pone color a las cosas que informa y a su vez trata de, si no desmerecer, por lo menos soslayar lo que han hecho los demás. Eso es algo que en los expedientes es una constante y hay que tenerse cuidado a la hora de leerlos, por eso leerlos sobre todo cotejándolos con documentos que de alguna manera que no toquen directamente los temas o que sean fuentes secundarias, pero que de alguna manera ayuden. La siguiente, por favor. Una referencia práctica. La otra banda, cuando se habla de Buenos Aires, es siempre la otra banda del conjunto Paraná-Río de la Plata. Eso se ha generado históricamente una confusión de la historiografía uruguaya, pero también de la Argentina. Como la palabra banda después se asoció a banda oriental y banda oriental del Uruguay, aparece esa confusión, pero hay documentación que claramente prueba que toda referencia a la otra banda puede ser cualquier cosa de Entre Ríos, la Mesopotamia, lo que hoy es la banda oriental y las misiones orientales. La siguiente. Y bueno, hablando de reducciones, naturalmente tenemos que mirar el panorama indígena, y yo ahí realmente quiero destacar que me inspiro mucho en el trabajo de Oscar, un poco para entender el contexto de la zona, y también otro autor que recomiendo es Diego Braco. Yo creo que Diego y Oscar en ese sentido han dado una relectura. Hoy hablamos con Oscar, nuestra generación de los del 60, los baby boomers, un poco empezamos a tener una lectura diferente a la generación presente. Bueno, y rápidamente, esto seguramente muchos lo tengan claro, quizás haya alguna mención que he tratado de poner la versión que entiendo más actualizada y más certera. Los charrúas, que era originalmente a la llegada de los españoles una parcialidad que estaba entre el Uruguay y el Paraná, obviamente en ambas márgenes del Uruguay, en la costa norte del Paraná, y llegaban prácticamente hasta Yapeyú, o sea, y confrontaban. Hay luego una presentación sobre misiones jesuíticas con los guaraníes que venían siendo reducidos desde el norte. Los chanás, que básicamente cuando uno termina de ver un poco, eran originalmente pueblos del delta del Paraná, que estaban en contacto con los guaraníes, que venían de alguna manera bajando por el Uruguay, como un poco señalaba Oscar hoy, y cuando llegan los españoles en toda esta zona fluvial, hay toda una interacción entre guaraníes, charrúas y eventualmente chanás. Y después ya del lado de Buenos Aires hacia el sur,
los que eran 10, y otra cosa que es importante también señalar, que a la llegada de los españoles la mayor parte de lo que era el territorio nacional era Genoa Minuá. O sea, el charrúa era básicamente en la costa. Los guaraníes también, a los guaraníes hoy día se les atribuye, si es que fue cierto, haberse comido a Solís, digamos, porque estaban, digamos, compartiendo esa zona. Respecto a los chaná, un poco eso, un pueblo del delta, y llegan a esta zona básicamente ya reducidos con Santo Domingo Soriano, pueblo canoero, pueblo fluvial, y lo que es interesante de los chanás, que a veces nuestra historiografía no lo refleja mucho, es que cuando uno mira las concesiones de Garay, de encomiendas de indios recién fundada Buenos Aires, la mayoría eran chanás. Como lo eran también la mayoría de las reducciones, o sea, la mayoría prácticamente de todas las reducciones del entorno de Buenos Aires, que eran muy pocas y muy precarias, eran todas franciscanas y básicamente eran una fuente de mano de obra para las nacientes estancias, estaban o en Varadero, que es un poco la que más tenemos presente, y después hay otras dos más, Tubichamini, que viene a quedar donde queda la ciudad de La Plata, en el puerto de La Plata, en una zona que se llama Río Santiago, y la de Bagual, que queda más en la zona del Partido Sarte, todas en la costa del Paraná. Seguimos, por favor. Los charrúas, bueno, una cosa para señalar es que la historiografía cada vez tiende a convencerse de que los charrúas también originalmente habían sido un pueblo fluvial y canoero, que tenían incluso un idioma muy parecido al chaná. Y una cosa que aparece sistemáticamente en la documentación es que aparecen en Buenos Aires trabajando. Pero ahí hay a veces una especie de contradicción, porque hay documentos que los mencionan trabajando en Buenos Aires, otros documentos que los mencionan como que eran irreducibles. La realidad, y eso ya lo muestra Salaberry en su historia de los charrúas de Santa Fe, era que el fenómeno charrúa, y eso Oscar lo ha planteado más de una vez, no es una cosa unitaria, sino que había parcialidades de charrúas, parcialidades que interactuaban con los españoles, parcialidades que confrontaban y parcialidades que confrontaban con otros charrúas. En Santa Fe hay registro de cautivas charrúas vendidas por charrúas. Sí. Bueno, esto es un poco un registro, pasemos rápido, de charrúas trabajando en Buenos Aires. Y desde el punto de vista de las élites españolas, uno lo que ve en Buenos Aires, digamos, el Río de la Plata recién en esos años se separa del Paraguay, eran 3 ciudades, y ciudades entre comillas, algún mil de habitantes, Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Y bueno, llega Céspedes en el año 24, venía Góngora, que era el gobernador anterior, había habido una situación muy compleja, generalmente eran temas de plata y temas de corrupción. Venía bancado por el conde de Olivares, que era un poco el favorito o el primer ministro de Felipe IV. Y en Buenos Aires hay una situación económica que tiene dos partes, digamos, una parte volcada al mercado interno, pequeñas chacras que se iban formando con mano de obra indígena de las reducciones, y luego con mano de obra esclava, que le llamaban los beneméritos, como hoy refería Oscar, eran, digamos, la barra de hermandarias, los hermandarios eran un poco el que lideraba ese grupo. Y después había otro grupo, que eran básicamente los comerciantes, la mayoría portugueses, estamos en la época de las dos coronas, que llamaban confederados, porque ese nombre se le había puesto hermandaria porque quería decir confederados para robar, técnicamente, para decirlo suavemente, y que estaban vinculados al contrabando. ¿Por qué había contrabando? Porque Buenos Aires era el lugar más fácil para llegar a Potosí comparando con Lima, y bueno, y había restricciones en el comercio, y se contrabandeaban esclavos, se contrabandeaba plata, y después cuando apareció el rodeo ganadero, se contrabandeaban cueros, y todo lo que viniera, porque aparte de los portugueses que había en Buenos Aires, comerciaban con Brasil, con lo cual todo lo demás, la mayor parte iba de contrabando. La siguiente. Bueno, acá traté de hacer un poquito de geografía para hacer honor a la rama geográfica y para entender un poco cuál era el panorama que había de la presencia en el Río de la Plata en la zona del entorno de Buenos Aires y que nos cubre hasta parte de la banda oriental. Y básicamente lo que quiero mostrar acá, incluso con una estadística de las tierras que se habían concedido, era que básicamente la presencia era cerca del río, digamos, más o menos 100 kilómetros para cada lado,
y muy incipiente la presencia que, como decía Oscar, se empieza a generar desde el oeste, digamos, de San Gabriel, con algunas concesiones de tierras. Seguimos. Bueno, entonces si ya vamos al tema que nos ocupa, que es estas reducciones, la primera mención documental es una declaración de servicio de Fray Juan de Vergara. Fray Juan de Vergara era un cura franciscano importante porque había sido provincial. En ese momento la provincia franciscana estaba con sede en Córdoba, se traslada a Buenos Aires al tiempo de Céspedes, y allí se hace todo un relato de indígenas que van a trabajar a Buenos Aires, sobre todo porque había una amenaza holandesa y había que mejorar el fuerte, que después se mandan unos lenguaraces que en realidad eran encomenderos básicamente, a ubicarlos, después vuelven a Buenos Aires de vuelta, después van con dos curas, con otro cura que se llamaba Gutiérrez, que era hijo de la mano derecha de Céspedes, y bueno, ahí declaran haber fundado dos reducciones, una de charrugas y de chamas. Y hay uno de los que reporta en ese expediente que dice que en realidad cruzaron 6 o 7 leguas y después fueron tierra adentro, lo cual deja un poco ya la primera duda. Era un expediente donde, digamos, Céspedes le daba color al cura para seguramente pensando que algún día llegaría a oír. Vamos a ver. Bueno, después hay otros documentos de Céspedes. Menciona básicamente a un encomendero, Hernando de Sayas, que si seguimos, después aparece, ya en el año 26 aparece, yendo más hacia el norte, por el río Uruguay, y contactándose con la avanzada jesuita. Ahí hay una serie de intercambios, pero en un momento los jesuitas, a este intento de Céspedes de mandar encomenderos, básicamente, lo trancan. Los jesuitas le echan la culpa a los indios, pero en realidad ahí aparece un poco lo que es la forma de trabajar jesuita con respecto a los franciscanos. Los jesuitas no querían saber nada con corregidores, no querían saber nada con encomenderos, y para mantener la relación con el gobernador le echan la culpa a los indios, que eran los que lo habían rechazado, pero yo tengo la certeza que eso fue claramente de los propios jesuitas. A diferencia de los franciscanos, que los franciscanos sí aceptaban a los encomenderos, porque no querían tener el trabajo de hacer trabajar a los indios y porque eran los que de alguna manera le daban sustentabilidad económica a las reducciones. Esa era un poco la filosofía que tenía. Y eso de alguna manera le pone un tope a la intención de Céspedes de proyectarse a esa zona que básicamente no controlaba y que, según dicen los propios jesuitas, había empezado a informar a Madrid que ahí había oro, y los jesuitas dicen que Céspedes quería armarse un marquesado. Digamos. En general, los jesuitas tenían una relación ambigua con Céspedes Furlong, que es el historiador que lo trataba de fanfarrón, y la razón que lo trataba de fanfarrón era porque Céspedes quería apropiarse de las fundaciones que habían hecho los jesuitas por la de ellos, y aparte viniendo desde Asunción. Seguimos, por favor. Bueno, también después hay toda una serie de documentos, pero siempre el modo común que tiene el documento que son todos documentos, o de sus propios Céspedes o de sus partidarios. Ese es un continuo que hay en este caso. Seguimos, por favor. También hay otras crónicas posteriores que después, en esto muchas veces entran en cosas fantásticas. 30 años después se decía que habían fundado 3 iglesias, quizá eso probablemente sea la fuente del error luego de Lozano, y decían que habían hecho una iglesia de 3.000 personas. O sea, en realidad hay que tener cuidado uno cuando lee los documentos. Seguimos, por favor. Y acá es cuando la mano se empieza a complicar. Acá viene la otra versión. En el año 27, ¿qué termina pasando? Céspedes mete a sus hijos a todo el negocio de cueros, interfiere con los que lo tenían, y los que tenían el negocio eran protegidos del obispo. Entonces el obispo en ese momento empieza a escribir a Madrid que Céspedes usaba a los corregidores de las reducciones para carnear y para quedarse con los cueros, que después aparte los vendía de contrabando, que todo eso de que había una gran provincia del Uruguay, Tape y Bias en el norte era todo un invento, y que la tal reducción era una ida de 15 días, que con 15 días no se puede llegar a la boca del Río Negro, porque se llegaba remando en canoa, se pueden imaginar.
Y bueno, toda una serie de acusaciones muy severas. Sí. Esas acusaciones también las hace el contador de la Real Hacienda y dice sobre estas fundaciones que fueron, rescato una frase acá, una solemne estafa de la opinión pública. Sí. Ya en el 27 y 28 hay documentos con cierta independencia que indican que las reducciones ya ni se mencionan, estas dos reducciones. Seguimos, por favor. Y en el año 27 estalla un conflicto que es bastante bizarro, porque Céspedes se la agarra con otro, Juan de Vergara, que era el líder de la fracción confederada, dicen que tenía como 30 estancias, lo mete preso y era el protegido del obispo. Entonces el obispo arma una banda de dominicos y mercedarios armados con hachas y palas, porque se ve que entre las órdenes religiosas también se iban a las manos incluso. Lo van a rescatar al preso, los ataja Céspedes con la guardia, los espera con un cañón, y cuando estaban ahí, el obispo saca el crucifijo y lo excomulga al obispo. Y la barra lo miró, la guardia era leal, pero también era supersticiosa, se fue disparando, y atrás se tuvo que agarrar un caballo y Céspedes terminó en una estancia porque se quedó técnicamente agarrado del pincel. Y de ahí quedó todo mal, digamos. Después volvieron, pero ya lo de Céspedes quedó terminado. Entonces, para ir terminando, hay uno de los encomenderos que menciona Céspedes, que después en el año 30 dice, básicamente, sí, a mí en esa época de Céspedes me mandaron a tener charrúas, y ahora los tengo en Buenos Aires trabajando. O sea, hay una cosa que se reitera, de que todos esos charrúas de la misión en realidad siempre estaban trabajando en Buenos Aires. Cada vez que encontramos un documento, lo único que dice están trabajando en Buenos Aires. Seguimos al siguiente. Sí, ya también. Y después, hay de este Gaspar de Godoy, de este encomendero que había mencionado Céspedes, ya en la década de 1640 también aparece mencionado, y aparece mencionado operando con charrúas y algún chaná, porque había estado tenía también concesiones de tierras o mercedes de tierras en Varadero, en la zona entre San Gabriel y Montevideo. Montevideo no estaba fundada, pero ya se usaba el nombre, y San Gabriel fue lo que después fue Colón. O sea que vuelve a confirmar que de alguna manera que eran indios cercanos, que iban siempre a Buenos Aires, y que Céspedes, en toda la historia que armó en Madrid, cuando escribía hacia Madrid, lo quería mostrar como que lo estaba controlando porque estaba accediendo al Alto Uruguay. Y entonces ya para concluir, el último slide, básicamente es eso, ¿no? O sea, uno lo que ve al final es que Céspedes pretende mostrar en Madrid un control del Alto Uruguay, que no lo logra, porque son los jesuitas los que lo trancan, y con lo cual todo indica que la presencia en el Río Negro fue en realidad decir, mire, estoy controlando la puerta del río Uruguay, pero en realidad se trataba de gente que estaba cerca de Buenos Aires y que aprovechó eso para armar un relato. Seguramente lo que quede formalizado era la encomienda esa de esos charrúas que ya estaban yendo a Buenos Aires. Podrían decir, bueno, están bautizados, quédense un poco para la tranquilidad de la gente de Buenos Aires. Y entonces, el corolario es, ¿esto tuvo relación con Santo Domingo Soriano? Y bueno, técnicamente no, porque básicamente es un fenómeno que se da con charrúas cooperantes cercanos a Buenos Aires, en un momento donde Buenos Aires todavía no se proyectaba más al norte en esta zona, y Santo Domingo Soriano surge por otro fenómeno, que es básicamente la influencia santafesina. O sea, los santafesinos empiezan a expandirse desde Santa Fe hacia el oriente, y ahí se chocan con algunos charrúas, que llamémosle cooperantes, con charrúas belicosos, y eso es, digamos, lo que será para otro trabajo, explica un poco el proceso de Santo Domingo Soriano.